Un hombre esperando fuera de un banco interrogado por planear un robo. Un hombre sentado en unos escalones comiendo, detenido por allanamiento. Un hombre revisando su teléfono cerca de una joyería. Registrado por estar vigilando el lugar. Cada queja terminaba de la misma manera. Entrenamiento obligatorio de desescalada que Brennan asistió, pero nunca aplicó. Una tarde de viernes en el centro de Baltimore, su patrón de ver amenazas en hombres negros pacíficos chocó con alguien que literalmente no podía verlo en absoluto. Y ese momento pondría fin a la carrera de Brennan, costaría a la ciudad $1.000.000 y obligaría a un departamento a confrontar las quejas que habían estado archivando durante medio siglo. Un hombre negro de unos 45 años, Jerome Washington, estaba sentado en un banco público fuera de un CVS, esperando el autobús Ruta 3. Su bastón blanco plegable descansaba contra su pierna. Su gorra roja de béisbol protegía su rostro del sol de enero. Ningún crimen, ninguna perturbación, ninguna infracción. Solo un hombre ciego usando el transporte público para regresar de su cita semanal de fisioterapia. Pero el oficial Brennan procesó la escena a través de un filtro tan distorsionado por el prejuicio que confundió un dispositivo de movilidad reconocido federalmente con un arma potencial, interpretó la adaptación a la ceguera como un engaño y transformó una espera rutinaria de autobús en una confrontación que destruiría su propio futuro. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo? Si es la primera vez que está aquí, por favor, haga clic en ese botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. Baltimore, Maryland. La esquina de Pratt Street y Light Street en el corazón del distrito financiero del centro, donde las torres de oficinas proyectan largas sombras sobre las aceras llenas del tráfico de la hora del almuerzo y los viajeros de la tarde. El área bulle de actividad durante el horario comercial, pero se asienta en un ritmo más tranquilo a media tarde, cuando la mayoría de los trabajadores están de regreso en sus escritorios y las calles pertenecen a los compradores, turistas y personas con recados que hacer. Eran las 3:45 de una tarde de viernes en enero. El sol se cernía bajo en el cielo, brillante pero no cálido. El tipo de día de invierno en que la luz se siente engañosa, prometiendo un calor que no puede entregar. La temperatura rondaba los 3 grados centígrados. La gente caminaba deprisa, con los hombros encogidos contra el frío, concentrada en llegar a donde necesitaban ir. Jerome Washington había perdido la vista 11 años antes. 11 años desde que un accidente de construcción le había seccionado los nervios ópticos, sumiéndolo en una oscuridad permanente antes de cumplir los 35. Sin luz, sin sombras, sin percepción alguna, ceguera total. Así que había reconstruido su vida desde esa oscuridad. Pasó 18 meses en rehabilitación, aprendiendo habilidades de orientación y movilidad. Había dominado su bastón blanco. Aprendió a navegar por el sistema de autobuses de Baltimore, contando paradas y escuchando anuncios de audio. Se entrenó para cocinar, limpiar y gestionar su apartamento de forma independiente. Jerome trabajaba como representante de atención al cliente telefónico para una compañía de seguros, un puesto que requería paciencia, comunicación clara y atención al detalle, nada de lo cual requería vista. Esa tarde se había tomado medio día libre del trabajo para asistir a su sesión semanal de fisioterapia para un dolor de espalda crónico derivado del mismo accidente que le había quitado la vista. La sesión había ido bien.
Su terapeuta estaba a 3 cuadras de la parada del autobús. Había hecho el camino docenas de veces, su bastón barriendo la acera delante de él, la ruta memorizada en su mente. Había llegado al banco 5 minutos antes de la hora programada de su autobús. Así que se sentó, dobló su bastón a una longitud más corta para sostenerlo más fácilmente y esperó. Su teléfono estaba en su bolsillo, reproduciendo un podcast a través de auriculares de conducción ósea que dejaban sus oídos abiertos para escuchar su entorno, una medida de seguridad que los peatones ciegos utilizan para mantenerse al tanto del tráfico y las personas que se acercan. Estaba precisamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que miles de personas hacen todos los días, esperando el transporte público con la ayuda de movilidad que la ley federal protege y que la sociedad debería reconocer. Pero el oficial, Kyle Brennan, no reconoció nada excepto sus propias suposiciones. Brennan había estado asignado a patrulla en el centro durante 4 de sus 5 años con el PD de Baltimore. Sus supervisores lo describían como hipervigilante, alguien que reportaba más actividad sospechosa que cualquier otro oficial en su turno. Pero la hipervigilancia era solo otra palabra para el perfilado. En 5 años, Brennan había generado 13 quejas formales. 12 de ellas compartían patrones idénticos. Un hombre negro fuera de una sucursal de Wells Fargo, claramente esperando a alguien. Brennan lo detuvo, exigió identificación, lo acusó de planear actividades criminales. El hombre era un cliente del banco esperando a su esposa. Queja presentada, desestimada con una nota sobre iniciativa del oficial. Un hombre negro sentado en los escalones de una iglesia comiendo un sándwich. Brennan lo interrogó sobre allanamiento, a pesar de que los escalones de la iglesia son un espacio público. El hombre era un miembro de la iglesia tomando su descanso para almorzar. Queja presentada, cerrada, después de que Brennan completara la capacitación en relaciones comunitarias. Un hombre negro parado cerca de una casa de empeño mirando su teléfono. Brennan lo detuvo y lo registró, convencido de que estaba coordinando un robo. El hombre era un repartidor revisando su GPS. Queja presentada, resuelta con requisito de capacitación de sensibilidad. El patrón era innegable. Hombre negro en espacio público. Brennan inventa intención criminal. Brennan escala la situación. Queja presentada. Capacitación asignada. Sin consecuencias reales. Sin disciplina que importara. El sargento de capacitación de Brennan lo había señalado por perfilado agresivo durante su periodo de prueba, pero finalmente lo aprobó porque la crisis de personal del PD de Baltimore significaba que no podían permitirse perder personas que pasaran las pruebas de competencia básicas. Así que Brennan siguió patrullando. Sus prejuicios sin cuestionar, su patrón ininterrumpido, sus supervisores archivando sus quejas en carpetas que acumulaban polvo. Esa tarde, la central recibió una llamada anónima. Hombre sospechoso cerca de Pratt y Light, posiblemente armado, ropa oscura, gorra roja, sentado solo con lo que parecía una tubería o un garrote. Hombre negro, 40 y tantos años, parecía estar vigilando el CBS. Brennan respondió en minutos. Este era el tipo de llamada que esperaba. Intervención proactiva, detener el crimen antes de que ocurriera. No cuestionó la percepción del llamante. No consideró explicaciones alternativas. Simplemente respondió con la suposición de que donde había humo, tenía que haber fuego. Detuvo su patrulla en la acera y escaneó el área. Allí, en un banco rojo fuera del CBS, un hombre negro,
gorra roja de béisbol, gafas de sol oscuras, camisa a rayas azules, sosteniendo lo que parecía ser una vara o palo blanco. La mente de Brennan procesó la escena a través de su filtro habitual. Persona sospechosa, arma potencial, necesita investigación. No notó las bandas reflectantes en el bastón. No observó el distintivo color blanco que señala la ceguera en todos los estados. No consideró que un hombre sentado pacíficamente, sin lenguaje corporal agresivo, podría no ser una amenaza. Vio lo que siempre veía cuando miraba a hombres negros en espacios públicos. Alguien que no pertenecía allí. Alguien tramando algo. Alguien que necesitaba ser controlado. Brennan salió de su vehículo y se acercó con la mano derecha cerca de su arma de servicio. ¿Cree que los oficiales deberían enfrentar suspensión obligatoria después de 10 quejas similares? Deje su respuesta abajo. Jerome escuchó los pasos acercándose desde su izquierda. Botas pesadas sobre el concreto. Paso decidido. Giró ligeramente la cabeza hacia el sonido. Un reflejo humano natural para reconocer a alguien que entra en tu espacio personal, incluso cuando no puedes verlo. Disculpe, señor. ¿Qué hace por aquí? Jerome reconoció el tono de inmediato. Autoridad teñida de sospecha. Ya había pasado por esto, aunque usualmente con guardias de seguridad que pensaban que las personas ciegas debían estar perdidas o confundidas. No de oficiales de policía. Solo esperando mi autobús. ¿Por qué? Esto no es una parada de autobús. ¿Qué es eso en su mano? El ceño de Jerome se frunció debajo de sus gafas de sol. Oficial, esto es definitivamente una parada de autobús. La ruta 3 para aquí cada 20 minutos. Y esto levantó ligeramente el bastón. Es mi bastón. Soy ciego. Brennan estudió el rostro de Jerome. La cabeza de Jerome estaba inclinada hacia él. Las oscuras gafas de sol reflejaban la propia imagen de Brennan. Para alguien que nunca había sido entrenado para entender la ceguera. Parecía contacto visual directo. Me está mirando directamente, y eso parece un arma. Jerome soltó una pequeña risa involuntaria. No de diversión, sino la reacción más absurda a una situación tan ridícula que desafiaba la comprensión inmediata. No lo estoy mirando, señor. Solo escucho su voz. No puedo ver nada. Estas gafas de sol no son una elección de moda. Soy completamente ciego. Este es un bastón blanco de movilidad. Es como navego por el mundo de forma segura. La mandíbula de Brennan se tensó. En su experiencia, las personas que afirmaban tener discapacidades a menudo mentían, fingían, intentaban obtener simpatía o evitar consecuencias. Y este hombre, Jerome, giraba la cabeza, respondía a señales visuales. Actuaba de maneras que Brennan pensaba que las personas ciegas no deberían. ¿Eh? Bueno, recibimos una llamada sobre un hombre con lo que parecía un arma, y usted coincide con la descripción. ¿Un arma? La voz de Jerome transmitía incredulidad mezclada con creciente preocupación. Oficial. Esto es un bastón blanco plegable con cinta reflectante. Está registrado en la Federación Nacional de Ciegos. Está literalmente diseñado para ayudar a las personas con pérdida de visión a moverse de forma independiente y señalar a otros que no podemos ver. Si lo mira realmente, verá que no es un arma. Pero Brennan no estaba mirando el bastón. Estaba observando a Jerome, analizando su lenguaje corporal, convencido de que esto era algún tipo de actuación diseñada para evitar el escrutinio. Necesito ver una identificación y necesito que ponga ese bastón en el suelo. El ritmo cardíaco de Jerome se aceleró. Había escuchado historias de otros amigos ciegos, historias sobre encuentros policiales
que salieron mal. Historias sobre bastones de movilidad confiscados o destruidos. Historias sobre personas ciegas obligadas a navegar sin sus bastones, dejadas vulnerables y desorientadas. Nunca pensó que le pasaría a él. Oficial, estaré encantado de proporcionar identificación, pero no puedo soltar mi bastón. Es un dispositivo médico. Está protegido por la ley de estadounidenses con discapacidades. Necesito orientarme para caminar de forma segura, para evitar obstáculos. Pedirme que lo suelte es como pedirle a alguien en silla de ruedas que se baje y camine. La mano de Brennan se movió hacia su radio. Señor, no voy a preguntar de nuevo. Suelte el bastón. Y le digo, legalmente no puedo cumplir con esa solicitud. Soy ciego. Este es mi medio de movilidad. Tengo documentación, tengo identificación, pero no renunciaré a mi capacidad para navegar de forma segura. Aquí es donde la ignorancia se transforma en peligro. El oficial Kyle Brennan nunca había completado una capacitación integral sobre discapacidades. Había asistido a una presentación de PowerPoint de 2 horas durante la capacitación de academia, pero había cubierto discapacidades físicas como sillas de ruedas y audífonos, no ceguera. Nunca había aprendido que los bastones blancos están protegidos federalmente. Nunca se le había enseñado que pedirle a alguien que renuncie a su dispositivo de movilidad es ilegal e inhumano. Lo único que Brennan entendía era su entrenamiento sobre cumplimiento y control, la doctrina de que la obediencia equivale a seguridad y la resistencia equivale a amenaza. Y Jerome Washington sentado en un banco defendiendo su derecho legal a sostener su bastón de movilidad registrado en la mente de Brennan como resistente. Levántese, manos donde pueda verlas. Jerome no se levantó. No por desafío, sino por necesidad. Levantarse sin su bastón significaba perder su orientación. No podía ver dónde estaba posicionado Brennan. No podía identificar obstáculos a su alrededor. No sabía si había escalones, postes u otros peligros. Levantarse sin su bastón significaba un posible daño. Oficial, por favor escúcheme. Soy ciego. No puedo verlo. No puedo ver mi entorno. Si me levanto sin mi bastón, no sé dónde estoy. Podría caerme. Podría chocar contra algo. No me estoy negando a cooperar. Estoy tratando de mantenerme a salvo. Brennan pulsó su radio. Central. Necesito refuerzos en Pratt y Light. Sujeto masculino se niega a obedecer órdenes. Arma posible. Jerome escuchó esas palabras y sintió que el hielo inundaba sus venas. Arma. Oficial. Está creando una situación peligrosa de la nada. Soy un hombre ciego esperando un autobús. Este es mi bastón. Está escalando la situación. Un segundo coche patrulla llegó en 90 segundos. La oficial María Santos salió. 16 años de servicio, había trabajado con Brennan en turnos anteriores y aprendió a cuestionar su juicio. Se acercó e inmediatamente evaluó lo que Brennan aparentemente no podía ver. Un bastón blanco plegable con distintivas marcas reflectantes. Un hombre con gafas oscuras, con pequeños puntos blancos en las patillas. Un indicador común de pérdida de visión. Un hombre sentado tranquilamente sin postura agresiva, sin indicadores de amenaza, solo alguien claramente asustado y confundido. Santos había completado capacitación avanzada en discapacidades el año anterior. Reconoció exactamente lo que estaba presenciando. Brennan, ¿cuál es la situación? Llamada anónima reportó posible arma. Sujeto se niega a cumplir. No suelta el bastón que sostiene. Santos se acercó a Jerome, su voz calmada y profesional. Señor, soy la oficial Santos. ¿Puede decirme su nombre?
Jerome se giró hacia su voz, aliviado de escuchar a alguien que sonaba menos confrontacional. Mi nombre es Jerome Washington. Soy ciego. Estaba sentado aquí esperando el autobús Ruta 3 para ir a casa después de mi cita de fisioterapia. Este oficial se me acercó y me dijo que soltara mi bastón de movilidad. Le expliqué que no podía hacerlo porque lo necesitaba para orientarme. Lo llamó un arma. No es un arma, es un bastón blanco. Estoy registrado en la NNPB. Tengo mi identificación. Solo quiero ir a casa. Santos examinó de cerca el bastón. Cuerpo blanco, empuñadura negra, bandas rojas reflectantes a intervalos regulares, secciones plegables. Todo en él gritaba ayuda de movilidad, no arma. Brennan, dijo Santos en voz baja, su tono agudo con ira contenida. Ese es un bastón blanco. Él es ciego. Este es un dispositivo de movilidad protegido federalmente. Sigue mirándome. Se está orientando a su voz. Eso es lo que hace la gente cuando no puede ver. Las personas ciegas giran la cabeza hacia el sonido. Eso no es visión, es oído. Santos se volvió hacia Jerome. Señor Washington, me disculpo por este encuentro. No está en ningún problema. Tiene todo el derecho legal de esperar aquí su autobús. Jerome exhaló lentamente. Gracias, oficial Santos. Santos se volvió hacia Brennan. Su voz bajó a un susurro furioso. ¿Tiene idea de lo que acaba de hacer? Detuvo a un hombre ciego por sostener su bastón. Llamó a un dispositivo de movilidad un arma. Exigió que renunciara a la única herramienta que le permite moverse de forma independiente. Brennan se sonrojó. La llamada era incorrecta y usted no verificó antes de escalar. Pidió refuerzos a un hombre discapacitado esperando el transporte público. Una mujer que había estado observando desde dentro del CBS salió. Oficial, veo a este hombre aquí 2 veces por semana. Siempre espera ese autobús. Es ciego. Todos en el vecindario lo conocen. Lo que acaba de pasar es discriminación. Varios otros testigos se habían reunido, teléfonos en mano, grabando. La evidencia se estaba acumulando en tiempo real. Videos que mostraban a Jerome sentado pacíficamente, audio capturando cómo explicaba su ceguera repetidamente, imágenes de Brennan negándose a escuchar. Santos contactó por radio a un supervisor. El sargento Dennis Cole llegó en 8 minutos. Era un veterano de 23 años que había visto todo tipo de errores de oficiales y no tenía tolerancia alguna para aquellos arraigados en la ignorancia o el prejuicio. Habló con Santos, revisó él mismo el bastón, habló con los testigos y escuchó el relato de Jerome. Luego se acercó a Brennan con una expresión que podía congelar el agua. Insignia y arma de servicio, licencia administrativa, efectivo ahora. Los ojos de Brennan se agrandaron. Sargento, respondía a una llamada de armas. Detuvo a un hombre ciego por usar su bastón blanco. Llamó a un dispositivo de discapacidad protegido federalmente un arma. Le exigió que renunciara a su capacidad de navegar. Creó una violación de la ADA que ahora está documentada por múltiples testigos con evidencia en video. Insignia. Arma. Inmediatamente. Brennan las entregó. Sus manos temblaban con la comprensión de que su carrera acababa de terminar por algo que todavía no entendía del todo. Cole se volvió hacia Jerome. Señor. Washington, soy el sargento Cole. Le pido disculpas en nombre del PD de Baltimore. Esto nunca debió haber ocurrido. El oficial Brennan no reconoció las adaptaciones por discapacidad que deberían ser instintivas para cualquier oficial entrenado. Realizaremos una investigación completa. Es libre de irse cuando llegue su autobús.
Y si elige presentar quejas formales o acciones legales, cooperaremos plenamente. Jerome se levantó con cuidado, su bastón ayudándolo a orientarse. Sargento, aprecio su profesionalismo, pero necesito que entienda algo. Estaba aterrorizado. No podía ver lo que sucedía a mi alrededor. Escuché que llamaron refuerzos. Escuché posible arma. Soy un hombre negro ciego sentado en un banco, y su oficial me trató como a un criminal. Conozco mis derechos. Conozco la hada. Sé que lo que acaba de suceder fue ilegal. Y voy a emprender acciones legales. Los bastones blancos deberían agregarse al entrenamiento de reconocimiento obligatorio antes de que los oficiales completen la academia. Hágame saber lo que piensa. Esa noche, la historia explotó en las redes sociales y en las noticias locales. Hombre ciego de Baltimore, detenido por usar bastón de movilidad. Oficial llama bastón blanco arma. Exige que hombre discapacitado entregue ayuda. Defensores de la hada condenan al BPD después de que la policía detuviera a hombre ciego en parada de autobús. Múltiples testigos habían subido sus videos. Las imágenes mostraban todo. Jerome sentado pacíficamente en el banco. Brennan acercándose agresivamente. La conversación donde Jerome explicó pacientemente su discapacidad varias veces. La negativa de Brennan a reconocer lo obvio. La llamada de refuerzos. La intervención de Santos. La creciente multitud de testigos. Las organizaciones nacionales de discapacidades respondieron de inmediato. La Federación Nacional de Ciegos emitió un comunicado mordaz. El Consejo Americano de Ciegos pidió la destitución de Brennan y la reforma de todo el departamento. La Red Nacional de Derechos de Discapacidades ofreció a Jerome representación legal, aunque no la necesitaba. Contrató a un abogado de derechos civiles especializado en violaciones de la hada en 24 horas. La demanda nombró al oficial Kyle Brennan, a los supervisores que desestimaron sus 13 quejas anteriores y al PD de Baltimore. Las reclamaciones eran completas. Discriminación por discapacidad según la ley de estadounidenses con discapacidades. Detención ilegal sin sospecha razonable ni causa probable. Falta de provisión de alojamiento razonable por discapacidad. Violación de derechos civiles federales. Infligir intencionalmente angustia emocional. Indiferencia deliberada del departamento al patrón documentado de detenciones discriminatorias de Brennan. La demanda incluyó el historial disciplinario completo de Brennan. 13 quejas formales en 5 años, 12 involucrando a hombres negros en espacios públicos. Cada una de ellas desestimada con capacitación que nunca se aplicó. Ninguna resultó en disciplina significativa. Los abogados de la ciudad de Baltimore examinaron el caso y llegaron a una conclusión ineludible. La ciudad no tenía defensa. Las grabaciones de la cámara corporal captaron a Brennan deteniendo a un hombre ciego que portaba un bastón blanco fácilmente identificable. El audio registró a Jerome explicando su discapacidad en términos claros y pacientes. Las imágenes mostraron a Brennan escalando la situación a pesar de esas explicaciones. Testigos corroboraron cada detalle. Las violaciones de la ley de estadounidenses con discapacidades, ADA, eran evidentes. Las violaciones de los derechos civiles eran innegables. La ciudad llegó a un acuerdo 14 meses después. $1 millón se pagaron a Jerome Washington, uno de los acuerdos más cuantiosos por discriminación por discapacidad en la historia de Maryland. El oficial Kyle Brennan fue despedido 9 semanas después del incidente. La carta de despido fue exhaustiva
e inequívoca. El oficial Brennan detuvo a un individuo discapacitado por utilizar un dispositivo de movilidad protegido a nivel federal. Demostró una ignorancia fundamental sobre las acomodaciones para personas con discapacidad a pesar de la capacitación disponible. Trató un bastón blanco, el símbolo universal de la ceguera, como un arma potencial. Escaló una situación no amenazante, requiriendo la intervención de un supervisor y creando una responsabilidad significativa para el departamento. Su patrón establecido de detenciones discriminatorias, documentado a través de 13 quejas en 5 años, revela una incapacidad para servir sin prejuicios. El empleo fue terminado inmediatamente sin posibilidad de apelación. El nombre de Brennan fue incluido en el Índice Nacional de Desertificación. Su carrera en las fuerzas del orden terminó permanentemente. En cada estado intentó apelar a través de su sindicato. El sindicato revisó las grabaciones de la cámara corporal que mostraban a Brennan calificando un bastón blanco de arma y se negó a impugnar el despido. No había defensa posible. Brennan emitió una breve declaración a través de su asesor legal. No identifiqué adecuadamente el dispositivo de movilidad del señor Washington y no apliqué adecuadamente la capacitación de concientización sobre discapacidad. Acepto la responsabilidad. La respuesta de Jerome Washington fue directa y poderosa. El oficial Brennan no falló en identificar mi bastón. Se negó a escuchar cuando se lo identifiqué múltiples veces. Eligió ver un arma porque ya había decidido que yo era una amenaza. Eso no es un fallo de capacitación. Es un fallo de carácter facilitado por un departamento que ignoró 13 quejas. La policía de Baltimore enfrentó un intenso escrutinio desde múltiples ángulos. ¿Cómo había continuado Brennan patrullando con 13 quejas? ¿Por qué la capacitación de concientización sobre discapacidad era opcional en lugar de obligatoria? ¿Qué medidas de rendición de cuentas existían para los oficiales con patrones documentados de discriminación? Asuntos Internos inició una revisión sistémica. Sus hallazgos confirmaron lo que los defensores habían argumentado durante años. Quejas documentadas pero no investigadas a fondo. Requisitos de capacitación asignados, pero nunca verificados para su cumplimiento. Supervisores que priorizaron la retención de oficiales sobre la protección comunitaria. No hubo educación obligatoria sobre derechos de personas con discapacidad a pesar de la importante población con discapacidad de Baltimore. Se anunciaron reformas 11 meses después. Capacitación obligatoria integral de concientización sobre discapacidad antes de patrullar en solitario. Investigación automática. Activada por 3 quejas similares en 2 años. Revisión en tiempo real de cámaras corporales para todos los encuentros que involucren acomodaciones para personas con discapacidad. Asociación formal con organizaciones de derechos de personas con discapacidad para la educación continua de oficiales. Período de entrenamiento de campo extendido con protocolos de evaluación mejorados. Jerome Washington testificó ante el Consejo de la Ciudad de Baltimore. Su testimonio fue claro, medido y devastador. He sido ciego durante 11 años. He aprendido a cocinar, mantener mi apartamento, mantener un trabajo, navegar el transporte público y vivir de forma independiente. Mi bastón blanco hace todo eso posible. No es solo una herramienta, es mi independencia, es mi seguridad. Está protegido por ley federal por una razón. El oficial Brennan me vio sosteniéndolo y decidió que era un arma. No porque pareciera amenazante, sino porque en su mente. Un hombre negro sosteniendo algo en público debe ser peligroso. Hizo una pausa. Le dije que era ciego.
Le expliqué qué era el bastón. Cité la hada. Fui paciente y tranquilo a pesar de estar aterrorizado. Y aún así, pidió refuerzos. Todavía exigió que renunciara a mi dispositivo de movilidad. Todavía creó una situación en la que temí genuinamente por mi seguridad. Eso no es un accidente. Eso no es un malentendido. Es un prejuicio tan profundo que anula el sentido común, la ley federal y la decencia humana básica. Su voz se fortaleció. $1.000.000 es significativo. Pero no cambia lo que sucedió. No borra el trauma de ser criminalizado por ser ciego y negro. No restaura mi sensación de seguridad cuando espero el autobús. Y no evita que el próximo Kyle Brennan detenga a la próxima persona ciega que resulte ser negra y sostenga un bastón blanco. ¿Por qué algunos oficiales interpretan las acomodaciones para personas con discapacidad como comportamiento sospechoso? Comenta tus pensamientos. Esto no se trataba de un viernes por la tarde. Esto no se trataba de una parada de autobús. Se trataba de un sistema que permitió a Kyle Brennan perfilar personas durante 5 años sin consecuencias significativas. 13 quejas, 12 involucrando a hombres negros, todas documentadas, todas archivadas, todas desestimadas con capacitación, que no cambió nada. La ley de estadounidenses con discapacidades se convirtió en ley federal en 1990. Más de 3 décadas de protecciones legales, más de 30 años de requisitos para que los dispositivos de movilidad sean reconocidos y acomodados. Y sin embargo, el oficial Brennan en 2024 no sabía que un bastón blanco significa ceguera. No reconoció el símbolo más universalmente entendido de la pérdida de visión. No entendió que exigir a alguien que entregue su bastón es funcionalmente idéntico a exigirle que acepte la indefensión. Eso no es ignorancia individual. Es fracaso institucional. Jerome Washington pagó el precio. Traumatizado en una parada de autobús, criminalizado por ser ciego, obligado a defender su derecho a la independencia básica en público. La carrera de Kyle Brennan ha terminado. Eso es rendición de cuentas. La ciudad pagó $1.000.000. Eso es justicia. Pero el dinero no elimina el miedo. Las destituciones no deshacen el daño psicológico. Y las reformas implementadas después de 13 quejas son reformas que llegaron 12 quejas tarde. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Los departamentos finalmente obligan a la concientización sobre discapacidad antes de que los oficiales patrullen solos? ¿Finalmente tratan la tercera queja con la seriedad de la 13ª? ¿Finalmente entienden que el perfilamiento se extiende más allá de la raza para incluir cualquier característica que haga que alguien parezca diferente, amenazante, ajeno a los oficiales entrenados para ver el peligro en todas partes? Porque si no arreglamos el sistema que mantuvo a Kyle Brennan patrullando a través de 13 quejas, si no abordamos la cultura que trata la discapacidad como engaño, en lugar de diversidad, entonces simplemente estamos esperando al próximo oficial, a la próxima víctima, a la próxima persona ciega detenida por sostener un bastón. Comenta si esto debería ser ley federal. Cualquier oficial que detenga a alguien por usar una ayuda para discapacitados, protegida a nivel federal, enfrentará la desertificación inmediata y permanente, sin reentrenamiento, sin apelaciones, despido automático. Y si crees que estas historias importan, si piensas que la conciencia crea rendición de cuentas y la rendición de cuentas crea cambio, entonces haz clic en ese botón de suscripción porque continuamos exponiendo estos patrones. Continuamos exigiendo algo mejor. Continuamos luchando por los discapacitados,
los marginados, las personas que merecen existir sin miedo. Esto no se trata solo de un oficial o un hombre ciego.